Vivimos en una sociedad donde nuestras acciones tienen un impacto directo en los demás. Cada día tomamos decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino también al entorno en el que convivimos. Nuestra familia, nuestros compañeros de estudio o trabajo, o la comunidad, e incluso hasta compañeros que ni siquiera conocemos o personas que ni siquiera conocemos. En medio de esta realidad surge una pregunta fundamental. ¿Cómo saber si estamos actuando correctamente? A lo largo de la historia, filósofos, líderes y pensadores han reflexionado sobre los principios que deben guiar nuestro comportamiento. Algunos han propuesto que deben buscar siempre el bienestar para el mayor número de personas. Otros han afirmado que lo más importante es cultivar virtudes como la justicia, la prudencia o la valentía. Sin embargo, hay un enfoque que pone el acento en algo más profundo. Cada ser humano tiene el deber de actuar con responsabilidad respetando ciertos principios que deben cumplirse no por conveniencia, sino por convicción. Este enfoque ha sido clave para construir códigos de conducta en profesionales como la medicina, la docencia, la política o el derecho. Han orientado decisiones difíciles y han servido de brújula moral en contextos de conflicto, desigualdad o injusticia. Es una guía ética que no depende de los resultados, sino de la rectitud de las intenciones y del respeto a lo que es justo, bueno, correcto por sí mismos. Esa guía ética es precisamente la deontología, una disciplina que nos invita a actuar no solamente con inteligencia, sino con conciencia. Incluso este estudio resulta fundamental para formar ciudadanos y profesionales íntegros en la vida, en cualquier ámbito de la vida. Sean todos bienvenidos en esta exposición. Nuestro grupo está conformado por María Alex Valera, Crisney Milanes y mi persona Daniela García. A diferencia de otras teorías éticas como el utilitarismo que valoran las acciones por sus consecuencias, la deontología sostiene que ciertas acciones son correctas o incorrectas por sí mismas, independientemente del resultado que generen. Este sentido se basa en principios fundamentales como el deber moral, el seguimiento de reglas o normas, la intención con la que se actúa y la idea en la que las normas pueden aplicarse de forma universal. Este enfoque se aplica en diversos ámbitos como la ética profesional, donde existen códigos de conducta para guiar a médicos, abogados, ingenieros o docentes. En la ética médica, que valora la autonomía del paciente y el principio de no hacer daño. Y la ética empresarial, que promueve una conducta justa y responsable en las organizaciones. Aunque Jeremy Bentham es conocido por ser el padre del utilitarismo, sus ideas tienen implicaciones para la deontología. Para Bentham, las acciones son correctas si promueven la felicidad y erróneas si generan sufrimiento. Él veía los deberes como un instrumento o como instrumentos útiles que deben ser justificados por su capacidad de producir bienestar social, lo que contrasta con la deontología tradicional que sostiene que los deberes deben cumplirse por sí mismos, no por sus resultados. Bentham también defendía que las leyes deben establecerse y reforzar esos deberes a través de recompensas y sanciones. Deben cumplirse por sí mismos, no por sus resultados. Bentham también defendía que las leyes deben establecerse y reforzar esos deberes a través de recompensas y sanciones. Por su parte, Simón Bolívar, aunque no fue un filósofo ético en su sentido formal, actuó con base en una clara noción del deber moral. Su vida y sus discursos muestran un compromiso inquebrantable con la libertad, la justicia y la integridad, y el deber patriótico. Creía firmemente que todos los ciudadanos tienen la obligación moral de defender la patria, respetar la ley y trabajar por el bienestar común. Además, valoraba profundamente la honestidad, la responsabilidad social y el liderazgo ético, lo que refleja una visión deontológica en su forma de entender la política y la vida pública. Dentro del pensamiento católico encontramos figuras como el Papa León, quien basó su visión ética en la ley natural, es decir, principios morales inscritos por Dios en el corazón humano. En su encíclica Rerum Novarum abordó temas como la justicia social y los derechos de los trabajadores, destacando los deberes tanto de empleadores como de empleados. Para él, la deontología debía estar orientada a la promoción del bien común.
la claridad y el respeto a la dignidad humana, con la ética arraigada tanto en la fe como en la razón. De manera similar, el Papa Pío reforzó esta doctrina en el contexto de grandes desafíos en el siglo XX, en su encíclica Quadragésimo Anno. Se encontró la justicia social, la corrección de las desigualdades económicas, la defensa de los derechos humanos y la condena de ideologías totalitarias como el fascismo y el comunismo. Para él, la deontología implicaba defender la dignidad humana, respetar la ley natural y actuar con el compromiso social, especialmente hacia los más vulnerables. Además de estos enfoques, existen 3 trasfondos éticos relevantes, siendo el primero el trasfondo del deber, representado por Immanuel Kant, quien afirma que las acciones deben realizarse con respecto a la ley moral y que la única cosa buena sin condiciones. Estos principios y conceptos éticos podemos tomar decisiones más informadas y responsables, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y humana. En el trasfondo ético de la deontología, según los papas León XIII y Pío XI, es crucial considerar los siguientes puntos claves en el que ambos papas están de acuerdo. La ley natural como fundamento. Ambos papas basan su teoría de la ética en la ley natural, que consideran que está inscrita por Dios en el corazón de cada persona. Esta ley implica los principios básicos del bien y el mal y sirve como guía para la conducta moral. La dignidad humana. Ambos papas defienden la dignidad inherente de cada persona, creada a la imagen y semejanza de Dios. La dignidad implica una serie de derechos que deben ser respetados y protegidos. Doctrina social de la Iglesia. Ambos papas promueven la doctrina social de la Iglesia, que aborda cuestiones como la justicia social, los derechos laborales y el bien común. Aunque en estos 3 conceptos ambos papas estuvieron de acuerdo, también tuvieron puntos de vista diferentes. León XIII se centró en la justicia social y los derechos de los trabajadores. Abogó por la intervención del Estado para proteger a los más pobres y vulnerables. Pío XI se centró en la doctrina social de la Iglesia, abordando cuestiones como las necesidades económicas de cada quien, promoviendo el bienestar de todos. También se opuso firmemente hacia las ideas totalitarias del fascismo y el comunismo. Implicaciones éticas de ambos papas. Ambos papas sostienen que existe una verdad moral objetiva, basada en la ley natural y la revelación divina. Ambos papas buscan integrar la fe y la razón en su enfoque de la ética, promoviendo una visión de la deontología que se basa en la ley natural y en la enseñanza del Evangelio. Ambos papas enfatizan en la necesidad del compromiso activo para ayudar a los más vulnerables. En resumen, el trasfondo ético de la deontología, según estos 2 papas, es ayudar a los más vulnerables basándose en la fe y las enseñanzas de Dios. Trasfondo ético de la virtud. El trasfondo ético de la virtud se centra en el carácter moral y se centra también en las cualidades que uno considera buenas o deseadas. Algunas características son el carácter moral. Se pregunta qué tipo de persona debo ser en vez de qué debo hacer. También está la virtud como hábito. La virtud son hábitos que nos conllevan a ser un tipo de persona en específico, en este caso buenas personas, y no van de la mano con sentimientos o emociones pasajeras, sino es algo que está con nuestra personalidad. Claves de la virtud. La virtud como punto medio. Aristóteles argumenta que la virtud es un punto medio en medio de 2 círculos viciosos. Por ejemplo, la valentía es un punto medio entre la temeridad y la cobardía. La importancia de la práctica.
La virtud es algo que no adquirimos desde que nacemos, sino que lo vamos practicando con el tiempo desde pequeños. El rol de ejemplo. Siempre seguimos el ejemplo de quienes están a nuestro lado, por ejemplo, nuestros padres y abuelos. Es importante llevar el ejemplo de las buenas personas para así tener buenas virtudes. La sabiduría práctica. No solo basta con saber qué es la virtud, sino debemos saber cómo aplicarla en la vida diaria. Se suelen destacar 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La número 1, la prudencia. La prudencia es la capacidad de poder tomar decisiones buenas e informadas. Número 2, la justicia. La justicia es la capacidad de poder darle a cada quien lo que le corresponde. Número 4, la fortaleza. La fortaleza es la capacidad de perseverar en la búsqueda del bien ante la adversidad. Y número 4, la templanza, que es la capacidad de poder controlar los deseos. En resumen, el trasfondo ético de la virtud nos invita a reflexionar sobre qué personas queremos ser y cómo podemos sembrar estas cualidades para ser mejores personas. Trasfondo ético del deber. El trasfondo ético del deber se centra en si una acción es intrínsecamente correcta o incorrecta independientemente de las consecuencias. Se caracteriza por las obligaciones y reglas. El deber se pregunta qué reglas debo seguir o qué obligaciones tengo sin importar sus consecuencias. La intención. La intención de una acción se realiza por el deber, es decir, por lo moralmente correcto. Principios claves del deber. Respeta a las personas. Trata a la humanidad no solamente por un medio, sino al mismo tiempo por un fin. La autonomía. La ley moral debe ser autoimpuesta por la razón, nunca impuesta desde afuera, como la religión o la autoridad política. La buena voluntad. La única cosa que es buena sin calificación es la buena voluntad, es decir, la voluntad de querer hacer las cosas bien. Críticas del trasfondo ético del deber. La rigidez. La deontología puede ser rígida e inquebrantable, ya que no permite excepciones con las reglas morales. Conflictos entre deberes. Pueden haber conflictos entre diferentes opiniones morales, lo que dificulta la toma de decisiones. La desconexión con las consecuencias. La ética del deber no toma en cuenta las consecuencias de las acciones, lo que puede llevar a resultados indeseables. El trasfondo ético del deber, en resumen, se centra en la idea de que tenemos obligaciones que cumplir independientemente de las consecuencias. Trasfondo ético de la utilidad. El trasfondo ético de la utilidad, al contrario de la ética del deber, este sí se centra en las consecuencias que tienen las acciones. Algunas características son las consecuencias. La ética de la utilidad se pregunta: ¿qué acción producirá el mayor número de felicidad al mayor número de personas? De tal manera que maximicemos la felicidad y minimicemos el sufrimiento. El bienestar se preocupa por la felicidad de todos los seres sintientes, no solo de los seres humanos. Por eso debemos tener cuidado que nuestras acciones no tengan un impacto contra los animales y el medio ambiente. Principios claves de la ética de la utilidad. Como ya hemos mencionado, prioriza el mayor número de felicidad, o sea que actúes de tal manera que priorices el mayor número de felicidad al mayor número de personas posible. Las consecuencias. La moralidad de una acción se determina con las consecuencias. Y la imparcialidad. La felicidad de cada persona cuenta por igual. Crítica de la ética de la utilidad. Dificultad para predecir las consecuencias. Es difícil predecir con certeza las consecuencias de nuestras acciones. El poder justificar injusticias. Se pueden violar los derechos individuales si produce el mayor número de felicidad. La exigencia excesiva. Este puede ser muy exigente, ya que nos obliga a priorizar la felicidad en cada situación.
Origen de la deontología docente. La deontología se refiere al conjunto de principios y deberes éticos que guían la conducta de los educadores. Su origen se encuentra en la intersección de la ética general y la práctica educativa, influenciada por diversas corrientes filosóficas y pedagógicas a lo largo de la historia. Origen y desarrollo histórico. Antigüedad clásica. La deontología se encuentra en la filosofía griega, donde se discutían conceptos de deber, justicia y responsabilidad. En el siglo XVIII, Jeremy Bentham acuñó el término deontología para referirse al estudio de los deberes. En el siglo XIX, el desarrollo de la deontología se intensifica en la reflexión de la ética profesional, especialmente en las áreas de medicina y derecho. En el siglo XX se creó el primer código deontológico después de la Segunda Guerra Mundial en respuesta a las atrocidades cometidas en nombre de la investigación médica. Y en la actualidad, la deontología docente se consolida como una disciplina que establece principios éticos y profesionales que deben seguir los educadores en su práctica. Principios clave de la deontología docente. Respeto a la... Para culminar, al conocer su origen y los fundamentos de la deontología docente, los educadores pueden tomar decisiones más informadas y éticas en su práctica diaria para ser responsables en su labor de formar a futuras generaciones. Gracias.